Buenas tardes. Agradecerles que se hayan acercado hasta aquí para escuchar esta charla acerca de cómo superar las adicciones. Y sí, me gustaría, antes que nada, decirles que vamos a hablar esta tarde de un montón de recursos, muchas herramientas, y yo les recomendaría que se quedaran como mínimo con una. Si se quedan con una sola herramienta, si cogemos, captamos una sola de los recursos que nosotros tenemos a nuestro alcance, esta charla habrá valido la pena. Bien, ahí lo tenemos, superar lo deberíamos tener. Ahí va el técnico. Superar las adicciones. Ya fui explicando más o menos a las personas que se invitó que no íbamos a tratar de ninguna adicción en concreto, sino las íbamos a tratar de una forma generalizada. Pues bien, la adicción vamos a decir que es cualquier conducta que realizas y que preferirías no realizar si pudieras. Hay una cosa que es el hábito. Los hábitos pueden ser positivos o negativos. Nosotros tenemos el hábito, por ejemplo, de cepillarnos los dientes después de comer, ojalá que tengamos el hábito de ir a caminar, son hábitos positivos. Pero si ese hábito es un hábito negativo, a eso le vamos a llamar adicción. En el pasado, no hace falta que leamos toda la diapositiva, en el pasado había unas cuantas adicciones, el tabaco, el alcohol, empezaban las drogas. Pero hoy en día hablamos de muchísimas más adicciones. Hablamos de adicciones a las tecnologías, hablamos de adicciones al WhatsApp, adicciones a tener el teléfono móvil siempre encima. Por ejemplo, yo conozco personas que si salen a la calle y se dan cuenta que se han dejado el móvil atrás, les da hasta taquicardia. O sea, eso ya es un problema, eso es un peligro. Podemos encontrar adicciones al sexo, a la comida, y después fui añadiendo, porque cuando expliqué que íbamos a hablar acerca de las adicciones, las personas me fueron añadiendo más adicciones, y fui añadiendo, por ejemplo, el azúcar, las compras, el trabajo, la política, el fútbol, y hoy me decía una persona que tenía adicción a las papas. Digo, pues la verdad nunca se me había ocurrido. Dice, sí, dice, como papas de forma compulsiva, dice que de forma que ya me desequilibra mi vida y mi alimentación. Digo, bueno, pues es impresionante, ¿no? Cuando entramos en el mundo de las adicciones, lo que nos encontramos. Bueno, preparando esta charla me encontré con esta historia. En la India, una mujer resulta que fue llevada a la policía por su esposo porque dice que él llegaba a casa y que su marido no le hacía caso porque ella estaba siempre con el WhatsApp, que estaba whatsappeando. Y entonces, o sea, era una cosa, él explicó que era una cosa que ya se sabía, que no hacía las cosas de la casa, sino siempre con esa, había llegado a ser una adicción. Fíjense que lo que para ti es una herramienta en manos de otra persona puede llegar a ser un problema para su vida. Pero este sí que es más grave. Esto ocurrió en un correccional de Zimbabue, el cual estaba whatsappeando y no se dio cuenta que 2 presos se le escaparon. O sea, aquí esto fue más grave que lo de la esposa que estaba con el WhatsApp, porque resulta, ya no lo puse aquí, pero la historia terminaba que por lo visto le quitaron los pantalones, le quitaron la documentación. O sea, fue una cosa grave porque el responsable estaba whatsappeando en el momento que los otros tramaron la huida, ¿no? Esta imagen me parece muy representativa de lo que vamos a hablar esta tarde, porque cuando una persona consume cualquier tipo de sustancia, imagina que lo que le va a ocurrir a su cuerpo son todas esas cosas positivas, porque si las drogas no tuviesen, o las adicciones no tuviesen algo de positivo, las personas no serían adictas. O sea, nosotros tenemos que entender que las drogas tienen algo de positivo, algunas porque relajan, otras porque estimulan, otras porque dan ganas de trabajar, otras porque te hacen sentir bien. Entonces ese es el problema de las drogas. Lo que no imagina la persona es que cuando se inyecta le está inyectando a su organismo, a su cerebro. Ahí vemos la primera representaría las drogas, la segunda estaríamos hablando del alcohol y la tercera del tabaco. Aquí, a partir de ahora, van a ver algunas imágenes un poco fuertes, así que si son muy sensibles, tápense los ojos porque yo no quería dejar pasar la oportunidad
de ver los estragos que algunas adicciones hacen en el organismo y que la persona no es consciente porque son cosas que no se ven. Este es un daño, no sé si ahí se ve bien, pero se ve como una especie de, como si fuera una sangre oscura, eso es el cerebro, ¿vale? Este es daño provocado directamente por la cocaína. Y las personas que consumen cocaína, o sea, quiero decirles que los niños, los jóvenes nuestros están sometidos a mucha presión. Hoy en día, esto lo escuché en el telediario, lo que más se consume es marihuana y cocaína, pero después, no se pierdan esto, se están haciendo drogas de diseños para eventos concretos, o sea, hasta dónde llega el mundo de las adicciones. Es decir, para tal evento se diseña la droga, la pastillita tal, del color cual, o sea, ya hay como el que va con una ropa determinada a un sitio determinado, pues en vez de eso, ya hay una sustancia preparada para esos eventos. Los jóvenes están sometidos a estas presiones. Entonces, esta charla es un poco para prepararnos a nosotros, para prepararlos a ellos a decir no a todas estas sustancias. Bien, entramos con el daño del fumador. Lo que tienen a la izquierda es un pulmón sano, ¿verdad? Lo ven rosadita. Normalmente un pulmón, uno de nuestros pulmones, aunque no seamos fumadores, va a tener pintitas negras por la polución, por el medio ambiente en el que estamos, y es normal. Lo que no es normal es lo que vemos a la derecha. Ese pulmón ennegrecido es lo que puede tener una persona que lleva años y años fumando. No se ve, él no lo ve, por lo tanto no es quizás consciente de lo que le está provocando a su organismo. Esto es un hígado. Este es un trasplante de hígado que se hizo, este en concreto se hizo en Cuba. Los trasplantes de hígado hace muchos años que se hacen. Este en concreto fue un padre que donó su hígado a su hija. Entonces, ese es un hígado sano. Por supuesto, le donó un trozo, todo el hígado no se puede donar, esto no es como los riñones. Si un trocito, un 20% del hígado sí lo podemos donar a algún familiar o a alguna persona compatible. Ese padre donó un trozo a su hija. Lo vemos ahí, aquí en el ordenador se ve bastante más rosadito, se ve un hígado sano. Lo que van a ver es un hígado sometido al efecto del alcohol. ¿Se ve o no se ve la diferencia? Eso es un hígado sometido a los efectos del alcohol. No toda la cirrosis del hígado es debida al alcohol. Se estima que es aproximadamente un 80%. En otros casos pueden las personas padecer cirrosis porque la alimentación, cuando nosotros comemos, si no efectuamos las mezclas adecuadas, se puede producir alcohol en el organismo. Y entonces también personas que no beben pueden estar padeciendo de cirrosis, pero solamente en un 20%. La mayor parte de los casos son personas que consumen habitualmente. Bueno, ya están, creo que ya no hay más fotos así impactantes. Bueno, el primer paso, el primer paso en toda la recuperación suele ser el más importante, el más decisivo. Porque nos encontramos con personas, yo me encuentro en terapia de forma más o menos frecuente con personas que no se dan cuenta que tienen un problema. O sea, ya hay personas que se han separado, han tenido un divorcio por causa del alcohol y la persona sigue pensando que no tiene un problema con el alcohol. Es muy fuerte. Ya hay personas que el médico le ha dicho, usted o deja de fumar o le va a pasar esto, y la persona sigue sin darse cuenta que tiene un problema con esa adicción. Y muchas más cosas. Podemos hablar de la comida, podemos hablar de los juegos, podemos hablar de los jóvenes que pasan horas y horas en el ordenador, y cuando los padres le dicen, mira, es que no te das cuenta que no tienes vida social, no, la persona piensa que sí tiene vida social, está viviendo un engaño, ¿no? Entonces, el primer paso es darse cuenta. ¿Y por qué le pongo este vaso así con un gusano dentro? Esto me recordó una historia que escuché hace muchos años y que decía que en una charla, esa sí era una charla específica del alcohol, entonces el conferenciante estaba explicando lo negativo, lo nocivo que era el alcohol. Y él cogió un vasito, lo llenó de alcohol y metió un gusano, unos cuantos gusanos que estaban vivos,
los metió y al poquito los gusanos murieron. Y entonces le preguntó a los asistentes, bueno, ¿qué conclusión sacan ustedes de esto? Entonces una persona que le gustaba beber, lo que contestó es que si bebemos alcohol no tendremos nunca gusanos. Es decir, cada uno va a entender y se va a aplicar el cuento como le interesa. El resto del auditorio probablemente entendió que si nosotros ingerimos grandes cantidades de alcohol, entonces nosotros estamos matando un organismo vivo, nuestro organismo. Pero al otro señor que no le interesaba, lo que entendió es que así no iba a tener gusano, ¿no? Entonces el primer paso es importantísimo, que nosotros demos información a las personas, aunque a veces nosotros le hablemos a alguien y veamos que no reacciona, que no se da cuenta que tiene un problema. Si lo vamos sometiendo a información paulatina, llega un momento en que la persona, en un momento dado, la mente se abre y es más fácil que pueda darse cuenta que tiene un problema. Esto es un experimento que se hizo con arañas. Se cogió a varias arañas y varias moscas. Las arañas comen moscas, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta araña, se le dio una mosca que no se le había añadido ninguna sustancia. Y esa fue la tela de araña. Tenemos una tela de araña estándar que nos podemos encontrar por casa cuando hace 3 meses que no limpiamos, ¿verdad? Es la tela de araña, más o menos vemos que hay una cierta simetría, es la tela de araña que nos solemos encontrar. Pero fíjense qué pasó cuando a una araña se le dio una mosca en la que se había inyectado cafeína. Fíjense que ya la simetría desaparece. Entendemos que al ser humano no le va a pasar exactamente lo mismo porque las proporciones son diferentes. Pero una persona que está consumiendo grandes cantidades de cafeína puede estar pensando que está haciendo lo correcto, que tiene un carácter normal, que está pensando, puede que esté pensando que eso le beneficia. Sin embargo, fíjense cómo ya la respuesta que tiene no es la misma que tendría si estuviera ingiriendo las sustancias que lleva su organismo. Se hizo también la prueba con LSD y fíjense cómo las rayitas, las que son como perpendiculares, desaparecen y la araña solo construyó las líneas que le pareció, pero están faltando como para formar la rejilla, ¿verdad? Esto es lo que seguramente la araña estaba construyendo su tela sin darse cuenta que lo estaba haciendo mal. Eso le puede pasar a la persona puede estar bajo los efectos de una sustancia, la que sea, puede estar pensando que está haciendo lo correcto, puede llegar a incluso querer coger su coche bajo los efectos del alcohol y pensar que está en condiciones. Este es el gran problema de esta sustancia. Esta imagen me gustó, porque es la imagen que nosotros deberíamos tener, que los jóvenes deberían tener bajo nuestra influencia, bajo nuestra información, y ante cualquier adicción decir no, sobre todo las que son más peligrosas. He decidido dejar. ¿Qué cosa hemos decidido dejar? ¿Qué cuestión, qué adicción estamos teniendo en nuestra vida? ¿O qué adicción no queremos tener en nuestra vida? Eso es muy importante, el hecho de la mano decir no, o sea, que te quede claro. No te lo digo, sino te lo muestro, ¿no? Te lo hago saber. ¿Cómo decir no? Bueno, esto está orientado más bien a los jovencitos, ¿no? Si algún amigo te ofrece una coca, un cigarrillo o cualquier otra droga, ¿cómo responder? En primer lugar, responder no. Yo prefiero cuidar mi salud, saber divertirme sin ellas, tener amigos sanos e inteligentes, hacer deporte, respetarme a mí mismo, demostrar que tengo mi propia opinión y demostrar que no me dejo influenciar por los demás. Este último punto es muy importante, porque el problema que tienen los jóvenes es: ¿qué voy a hacer yo? Voy a ser el rarito del grupo si no hago lo que hace el grupo. Pero cuando es instruido en una casa donde los padres le dicen, mira, si reaccionas así, si dices esto así, los demás van a notar que tienes personalidad. Entonces eso sí puede impactar más al chico. Una vez que nos hemos dado cuenta y que hemos decidido decirnos, ¿qué hacemos? Cuando ya, estoy hablando de cuando ya existe una problemática con la adicción. Y busqué algunos ejemplos, aunque hay muchísimos más. El Proyecto Hombre, que se dedica a la ayuda en temas de drogadicción, Alcohólicos Anónimos, que llevan muchísimos años ayudando a personas con problemas del alcohol, el curso de 5 días para dejar de fumar,
que promueve la Iglesia Adventista desde hace muchísimo tiempo también. Y vamos a hablar un poquito de en qué se basan estas asociaciones. De Proyecto Hombre me llamó la atención, leí el informe de 2011, pero me llamó la atención que hay personas, normalmente se trabaja con personas que están, este estudio se hizo con personas que estaban ingresadas en un lugar, se trabajó con ellos, estaban en un lugar recluido, ¿no? Dice, de los 76 encuestados, a los 6 meses de estar en ese lugar, ninguno consumía ningún tipo de drogas. Y se sabía porque se les hacían analíticas, ellos, claro, la familia podía traerles cuando les venían a visitar y todo eso, pero se les hacía analíticas con seguimiento y no, evidentemente el cuerpo no mostraba síntomas de haber tomado ninguna sustancia. Esto lo digo sobre todo para personas que no saben qué hacer con un familiar. Todos tenemos familiares que están en este mundo, ¿no? Y entonces que sepamos que se puede, que hay personas que lo han podido hacer, y si otros lo han podido hacer, los demás también pueden. Pero me llamó también la atención lo siguiente. Fíjense, dice, cuando un usuario entra en tratamiento suele identificar y afirmar que la sustancia es el problema. Y la sustancia no es el problema principal, la sustancia es el problema secundario. Es decir, en el tercer párrafo dice, el usuario va entendiendo que el problema de consumo recae, por ejemplo, en las inadecuadas pautas que ha utilizado en su vida, no tanto en la droga. Y de esto este va a ser el kit principal de esta tarde. Cuando nosotros tenemos una adicción, o cuando cualquiera tiene cualquier tipo de adicción, hay un vacío en nosotros. Es decir, el problema no se produce porque la adicción esté ahí a nuestro alcance. Se produce porque yo tengo una necesidad de sentirme bien, de sentirme mejor. El Señor nos hizo con la capacidad de ser felices. Y cuando nosotros perdemos esa felicidad, esa sensación de satisfacción en la vida, entonces iniciamos una búsqueda de algo que a mí me haga sentir bien. Ojalá la primera vez que nos enfrentamos a cualquier sustancia nos siente tan mal que nunca más querramos saber nada de eso. El problema es que esa primera vez sí te sientes bien. Y en tu cerebro tú digas, yo lo que necesito para estar bien es esta sustancia. Y luego las hay de menor peligro a más peligro. Cuando nosotros hablamos de temas, por ejemplo, de la comida, adicción a la comida, está pasando lo mismo. Hay una insatisfacción, imagínate una satisfacción a nivel familiar o una insatisfacción a nivel laboral, y tú llegas a casa y lo que más te satisface es aquel bocado que hay en la nevera, que tú dices, esto es lo mejor del día, comerme este bombón, comerme esta galleta, esto va a ser lo mejor del día. Si en tu vida no se está produciendo satisfacción, va a haber un hueco, y entonces tú vas a tratar de llenarlo de una manera o de otra. Después vamos a seguir hablando en esta línea. Los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, no los vamos a leer los 12, pero están muy interesantes. Sí me gustaría leerles los primeros. En primer lugar dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese primer punto es importantísimo, que la persona se dé cuenta que ha perdido el control, que su familia está en peligro, que su trabajo está en peligro, que pone en riesgo su vida cuando conduce bajo los efectos del alcohol. Ese primer punto es importantísimo. Pero fíjense en el segundo. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y el tercero dice, decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Es decir, es muy respetuoso con las creencias de cada persona, pero sí que introduce la creencia en Dios. Porque a veces el problema es tan fuerte que la persona ha intentado una y mil veces dejar un hábito y no puede. Y tiene que llegar a ese punto de decir, yo necesito a Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. Y sí he sido testigo de muchos cambios a estos niveles, de personas que no podían dejar todo esto de lo que les estamos hablando. No podían dejar su adicción a la comida, no podían dejar su adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas, y he visto que esas personas, pidiendo la ayuda de Dios,
bajo la fuerza, y cada vez que le venían esas ganas de consumir la sustancia, pedían ayuda a Dios, y he visto cómo esas personas han solucionado su problema. Y no una, sino muchísimas. Les hablo ahora del plan de 5 días para dejar de fumar. Durante muchos años les comentaba que la Iglesia Adventista ha trabajado en esta línea, ha hecho planes de 5 días, y los resultados al finalizar la campaña, al finalizar los 5 días, ha sido de un porcentaje altísimo, porque no se ha tratado solamente el tema de lo que es el tabaco, sino que se les ha llevado a un estilo de vida mucho más saludable, que es lo que el organismo necesita. Y yo creo que esta es la diapositiva estrella de esta tarde, ¿no? Sentir libertad. Porque nosotros lo que queremos es sentirnos libres. La primera vez que una persona consume o se siente bien después de tomar algún tipo de sustancias, algunos me han comentado que la primera vez te sientes demasiado bien, pero que nunca más te vas a volver a sentir como esa primera vez. Después ya lo haces porque quieres volverte a sentir como la primera vez. Y finalmente entras en un estado en el que ya quieres dejarlo, pero ya no puedes dejarlo, ya te agarró. Entonces, qué bueno es tener la certeza de que con la ayuda de Dios nosotros podemos liberarnos de cualquier adicción y que no necesitamos esas adicciones. Cuando una persona no fuma y habla con un fumador que le dice, es que no lo puedo dejar, tú se lo puedes decir o te lo callas, pero piensas, es que yo cuando me siento cansado, me siento decaída, no se me ocurre, necesito un tabaco, necesito fumar. Por lo tanto, no es algo que necesita el ser humano, es algo extraño que se ha metido en nuestras vidas. Y ahora me hice la siguiente pregunta: ¿todas las personas pueden ser adictas por igual? O vamos a hacer la pregunta de otra forma: ¿nosotros a lo largo de todos los periodos de nuestra vida podemos ser susceptibles de una adicción por igual, nosotros mismos? Bueno, la imagen que vemos ahí trata de representar las neuronas. Sabemos que el pensamiento en la mente se forma porque una neurona se comunica con la neurona de al lado y así sucesivamente, y entonces ahí es como se produce el pensamiento. Se produce el pensamiento porque hay cambios eléctricos en nuestras neuronas. Es muy importante los iones calcio, porque los iones calcio abren y cierran unos canales y van formando una diferencia de potencial a lo largo de la neurona. Y cuando los que saben un poquito de electricidad o electrónica, cuando hay una diferencia de potencial entre dos extremos, ahí hay una corriente eléctrica, ¿no? Entonces esto es lo que se produce en nuestras neuronas. Eso es una neurona, un dibujito de una neurona comunicándose con otra. Lo que vemos a la izquierda es el cuerpo de la primera neurona, y después el final, la corriente eléctrica iría a través de toda esa rama que vemos ahí y llegaría a las dendritas, y ahí es donde se comunica con la otra neurona. Bien, ahora vamos a ver una imagen donde se ve ya la comunicación de las dos dendritas de una neurona con la siguiente. Y a donde los quiero llevar es a lo siguiente: en ese lugar una neurona no se pega a otra neurona, no se toca, sino que hay un espacio que se llama espacio intersticial, donde hay una sustancia que se llama neurotransmisores. ¿Vale? Entonces, según la cantidad de neurotransmisores que haya entre neurona y neurona, nosotros pensaremos de una forma, nos sentiremos de otra. Bien. La palabra con la que quiero que se queden en el día de hoy, otras veces les hablo de otras palabras, hoy quiero que se queden con la palabra dopamina. ¿Y por qué? Porque se sabe que, por ejemplo, esto se empezó a estudiar con personas adictas al juego, y se dieron cuenta que las personas que más eran adictas al juego tenían en su mente, en su cerebro, menos cantidad de dopamina. Entonces, cuando jugaban, esa sustancia aumentaba en su cerebro y eso les hacía sentir bien, les hacía sentir con energía. Y entonces buscan, porque tú observas las adicciones de las personas y no te lo crees. Ves a la persona
que no entiende qué es lo que está pasando en su cerebro, no entiende, entonces va a intentar producir esa dopamina con la adicción, con cualquier tipo de adicción, da igual, esa adicción le está produciendo dopamina en su cerebro. Pero ¿qué pasa? Que de forma automática ese cerebro va a seguir produciendo poca dopamina, porque como ahora encima se lo estamos dando de forma extraña, de forma externa, encima ahora el cerebro va a producir menos dopamina todavía. Entonces, ¿cómo aumentamos la dopamina? Como hoy no era una temática acerca de nutrición, no voy a entrar mucho en este tema, pero sí vamos a hablar por encima. Hay alimentos que producen esa dopamina que nosotros necesitamos. Es una alimentación rica en frutas, verduras, cereales integrales, y luego hay algo que se está estudiando últimamente que son los omega 3. Omega 3 sabemos que están en el aceite de pescado, pero también los que son vegetarianos pueden tomarlo con las semillas. Esos omega 3 hace que el cerebro favorezca al cerebro para producir esa dopamina que tanto necesita. El ejercicio, como no, el ejercicio, ¿quién no se ha sentido bien después de una caminata por la playa o después de tu ejercicio favorito, el que haga cada uno, ¿no? Todos lo sabemos. Y este es una opción buenísima a la adicción, porque la adicción me está haciendo sentir bien por un momento, pero me hace sentir bien. Ahora, si yo cambio esa adicción, por ejemplo, por el ejercicio, yo voy a tener todos los beneficios, toda la dopamina que me está segregando el ejercicio, sin los efectos secundarios de la adicción. De hecho, en muchos lugares donde las drogas son el día a día de los jóvenes, hay líderes que los entrenan y los orientan a hacer deporte, y mientras están en el deporte están alejados de otras cosas que no deben. Y esto es otra cosa, esto es algo con lo que trabaja, leyendo en las cosas que hace, cómo trabaja Proyecto Hombre, es algo que también hace. Plantearte cumplir objetivos. Esto es buenísimo, aunque sean pequeños, aunque no sea a gran escala. Porque cuando tú haces algo y te sale bien y ves que eres capaz, eso también es una forma de que genere tu cerebro dopamina. Y entonces te vas a sentir bien. Cuando la persona está muy atrasada, que no tiene objetivos en su vida, los objetivos deben ser pocos. A lo mejor hacer un ejercicio y premiárselo, o a lo mejor simplemente limpiar la casa, porque en ese momento de transición a lo mejor no está para sacarse un título, por ejemplo, ¿no? Pero en la medida que la persona va haciendo pequeños logros, empieza a sentirse más segura, y eso viene bienísimo para lo que estamos hablando. El cerebro necesita sustancias que le hagan sentir bien. Esto es clave. Nosotros necesitamos sentirnos bien. Y tu cuerpo va a pedirlo a gritos. Si tú estás en una etapa muy estresada, donde todo en tu vida es tengo que hacer, y parece que estás apagando fuego, te digo, tu cerebro te está pidiendo a gritos que necesitas sentirse bien. Y ojalá tengamos las respuestas, las herramientas para hacernos sentir bien, para saber cómo me siento bien sin necesidad de recurrir a ningún fármaco ni a ninguna sustancia que no debo. Ojalá yo sepa que cuando necesito sentirme bien puedo recurrir a pasear por la playa o la música, o cada uno sabe y debe saber cómo sentirse bien, cómo volver a sentirse bien cuando ha perdido esa sensación de satisfacción. Bueno, hay formas de generar esa dopamina, como es sentirse amado. Una persona me decía hoy, yo cuando me siento amada se me quita todo lo malo. Yo cuando me siento querida, entonces me siento bien, mi cerebro se siente bien. Es una forma, ¿qué le está pasando? O sea, fisiológicamente, ¿qué está pasando en tu cerebro? Cuando tú te sientes abrazada, aceptada, querida, tu cerebro está generando dopamina. Pero también puede ser que te segregue dopamina disfrutando con tu trabajo, o con una afición. Si tu trabajo no es aquello que soñaste, puedes buscar un ratito semanal para hacer aquello que sí te genere satisfacción. Ayudar a otros es un gran generador de dopamina. Yo no sé si ustedes lo han notado, esa sensación de ayudar a alguien en lo que sea, dándole tu tiempo o ayudándole a cruzar la calle. De repente tú te sientes como que has adelgazado 10 kilos, ¿no? De repente te sientes feliz. Eso es dopamina en tu cerebro.
Adicciones saludables: amar, pasear, el sentido del humor. Hoy lo decía Matías, ¿verdad? Que Matías, aprovecho para hacer un paréntesis aquí, Matías me preguntaba que qué hacían los psicólogos. Y yo le decía, bueno, los psicólogos intentan animar a aquellas personas que se sienten tristes. Y entonces dice, bueno, entonces que se lean un libro de chistes por la mañana, al mediodía y por la noche. Él encontró la solución. El sentido del humor, lo necesitamos, es una necesidad. Tú no necesitas alcohol, no necesitas droga, no necesitas tabaco, no necesitas antidepresivos, y esto con todas las reservas de que nadie se me deje de tomar los antidepresivos de golpe, pero te digo, no los necesitas. Lo que necesitas es todo eso. Lo que necesitas es alimentación saludable, sentirte querido, caminar, el sentido del humor, cantar. Los animales, sabemos que hay personas que tienen sus mascotas y eso les da la vida, ¿verdad? ¿Influyen los pensamientos a la hora de soltar, dejar ir una adicción? Bueno, hay una frase que pone ahí, dice, un hábito es un pensamiento que has aceptado como realidad. Y esta es otra herramienta que nosotros podemos usar. Cuando la persona tiene algún tipo de adicción, suele decir, yo soy fumador, yo soy alcohólico, yo soy un drogadicto, yo soy una persona adicta a la comida, yo soy. Y una herramienta muy potente y muy importante es que la persona cierre los ojos y se imagine cómo ya está libre de esa sustancia. Porque tú te estás potenciando, o sea, la frase dice, es un pensamiento que tú has aceptado como realidad. Tú has aceptado que tú necesitas esa sustancia. Pero desde el momento que tú empieces a mentalizarte que tú estás libre y que tú no necesitas esa sustancia, tú puedes empezar a cambiar. La visualización, sin meternos en historias extrañas, simplemente cerramos los ojos y nos imaginamos cómo le decimos a alguien, mira, yo ya no fumo, yo ya no bebo, yo ya no necesito esta sustancia, yo lo que ahora hago es me alimento bien, hago ejercicio, ayudo a los demás, etc. La serenidad. No les leo todo, pero les leo el principio del primer párrafo. Cualquiera que sea tu adicción, el primer paso para superarla es alcanzar la serenidad en tu vida. Fíjense que pensamos, cuando hablamos de este tema, pensamos que es al revés. Pensamos que tenemos que dejar la adicción para sentirnos bien. Pero es que el problema es al revés. Yo tengo que empezar a sentirme bien para soltar lo otro. Conforme les contaba antes, la persona que estaba recibiendo estudios bíblicos empezó a sentir tanta serenidad, empezó a sentir tanta paz, que aquello que estaba consumiendo lo dejó sin darse cuenta. Pero vino primero la paz, vino primero la serenidad. Nos pasa lo mismo con Jesús, ¿verdad? Muchas veces pensamos, yo tengo que dejar todas estas cosas para acercarme a una iglesia, para acercarme a Dios, pero que al revés. Tú tienes primero que acercarte a Dios, tú tienes que acercarte primero a la serenidad, a la paz, y entonces es que vas a rechazar todo lo que le molesta a tu cuerpo, lo vas a rechazar. El último párrafo dice, acceder a ese sentimiento agradable de satisfacción que me dice que ya tengo lo que quiero de la vida. Nosotros tenemos que hacer decisiones firmes de decir, yo ya estoy bien, el Señor me satisface, no estar en constante búsqueda de más cosas, porque cuando tengas la cosa que anhelas, vas a querer más y más y más. Cuando nosotros estamos con el Señor, Él ya te dice, mira, ahora ya estás bien, yo te acepto tal y como estás, no necesitas nada más para estar bien. La felicidad es el terreno abonado que hace posible la recuperación y no al revés. Que nadie intente recuperarse al revés. Si nosotros conocemos a una persona, un familiar, alguien cercano que está pasando por un tema de adicción y le decimos, tienes que dejar esto, lo vamos a dejar en el vacío. ¿Por qué? Porque la persona se está apoyando en esa sustancia, en esa adicción, y lo estamos dejando como la persona que necesita un bastón y se lo quitamos. Nosotros tenemos que ponerle otro bastón, nosotros tenemos que hacerle un cambio. Y desde el momento que la otra persona entienda que tiene ahora otra cosa en la que apoyarse, que le da más serenidad incluso que la que conocía antes, entonces es cuando va a soltar la adicción. La felicidad, como les digo, es ese terreno abonado. Y la decisión
es el compromiso que apunta a tu objetivo. Después la persona tiene que tener fuerza de voluntad. Otra cosa que nos pasa cuando queremos dejar cualquier tipo de adicción, que solo pensamos en eso. La persona que quiere hacer una dieta, ¿en qué piensa? Solo piensa en comida. Todo el día lo que está pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? No debo comer dulce, no debo pasar por esta calle porque hay una dulcería que... Al final, ¿qué es lo que pasa? Que se hace una lucha grande, un esfuerzo titánico para dejar esa adicción, porque todo el día está pensando en eso. Lo mismo con dejar de fumar. La persona que deja de fumar es todo el día, no debo fumar, no debo fumar, no debo fumar. Voy a hacer un experimento que se hace con bastante frecuencia. Le voy a pedir, por favor, que no piensen en un oso blanco. Piensen en cualquier cosa menos en un oso blanco. No piensen en un oso blanco. Matías, ¿en qué estás pensando? Estamos pensando en un oso blanco. Cuando la persona dice no debo fumar, no debo fumar, no debo fumar, que se está haciendo una publicidad a sí misma del tabaco. Con la comida igual. Entonces, cuando intentes dejar cualquier tipo de adicción que te esté dañando tu vida, empieza a meter otras cosas positivas. Sal, busca amigos, busca estar con otras personas, busca una afición que sea positiva, que te transmita algo bueno para tu vida, pero no estés pensando en unas 3-4 pautas para poder superar esa adicción, pero mete otras cosas en tu mente. La felicidad es un sentimiento positivo que existe dentro de ti. Y cuando vives en ese estado mental positivo tienes equilibrio y tranquilidad. Cuando pierdes ese estado positivo intentas recuperarlo ya sea consciente o inconscientemente. Todas las adicciones, por eso yo quise tratarlo de manera generalizada, porque todas se originan de la misma manera. Todas se originan por insatisfacción. Nadie que esté feliz, contento, lleno, satisfecho, coge una adicción. No puede, porque enseguida se da cuenta que eso le está haciendo que su vida vaya peor. Enseguida lo nota. El que no lo nota es el que cree que está llenando un vacío. Esa persona no nota que va cuesta abajo y sin freno, esa persona no lo está notando. Lo importante es ver de dónde vienen y la forma de eliminarlas. Vamos con los 8 principios de salud, que son los que van a hacer que nosotros nos sintamos bien. Son cosas que sí necesitamos. Tú no necesitas alcohol, no necesitas antidepresivos, no necesitas cafeína, no necesitas muchas cosas que crees que necesitas, pero esto que vamos a ver, sí lo necesitas. Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, vamos a ir viéndolo uno a uno. El primero, el agua. ¿Cuánta agua necesitamos tomar todos los días? 2 litros diarios. Bueno, de 6 a 8 vasos diarios, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el agua con que yo me sienta bien? ¿Tiene algo que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? En lo que nos estamos centrando en el día de hoy, ¿recuerdan el espacio que había entre las dos neuronas? Las neuronas no se comunican tocándose, sino que hay un espacio entre ellas. Ahí necesita agua. Necesita estar hidratado para que funcione bien. Pues ahí tenemos al cachorrito bebiendo su agua diaria. Necesitamos el descanso. ¿Cuánto descanso necesitamos? 7, 8 horas, dependiendo. 7, 8 horitas diarias, lo necesitamos todo. Esto no es adicción. Que nadie que duerma 8 horas piense que está siendo un adicto a dormir. Lo necesitamos todos. Y esto está generando la dopamina que necesita mi cerebro. El ejercicio, no sé quién está imitando a quién, si la foca está imitando al instructor o al revés. Yo creo que al revés. Necesitamos el ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? Mínimo ejercicio, ¿cuánto? Media hora, todos los días. Si se puede un poquito más, mucho mejor. Aquí se puse 2 diapositivas porque en el tema que nos ocupa de las adicciones, el ejercicio viene a ser una de las herramientas, no la más eficaz, hay otra todavía más eficaz, pero una de las herramientas más eficaces es el ejercicio, que me genera la dopamina que mi mente necesita. Caminar ligero, no como cuando vamos de compras, sino
como si fueran a cerrar el banco. Yo siempre le digo a la gente, como si te fuera a cerrar el banco, pues así tienes que ir, unos 30 minutitos al día. Con eso nos sentimos bien. Si puede ser ascendente o descendente, no importa. Sí. Y pasos alargados. Exactamente. La luz solar con precaución, pero necesitamos luz solar. Se sabe que en los países donde hay 6 meses de oscuridad, las depresiones son impresionantes. De hecho, se aplican sesiones de luz a aquellas personas que están depresivas con buenos resultados, porque la persona está necesitando luz para su cuerpo. Todos sabemos que la luz solar debemos tomarla con mucha precaución, pero es necesario un poquito todos los días. El aire, importantísimo. El aire también es la forma como nosotros respiramos, también es muy eficaz para las adicciones. De hecho, cuando la persona intenta dejar una adicción, una de las cosas que se acelera es la respiración. ¿Vale? En algunas adicciones estaremos hablando del síndrome de abstinencia, y en otras adicciones no se hablará de síndrome de abstinencia, pero sí el cuerpo está pidiéndote aquello a lo que estaba acostumbrado y la respiración se acelera, el corazón se agita bastante. Entonces es importantísimo, como hemos hecho otras veces, ¿verdad? Si estamos intentando dejar cualquier sustancia, que esa respiración sea profunda, lo más profunda posible, y acostumbrarnos a respirar profundo todo el tiempo. La nutrición, ahí vemos un plato bastante completo, no hay que mezclar las frutas con la verdura para ir un poquito más lejos, ¿verdad? Que algunos sostienen con acierto que la fruta y la verdura no deben mezclarse, pero bueno, estamos hablando de que nuestra nutrición tiene que ser cuanto más alimentos crudos, sanos, cuanto más fruta, más verdura introduzcamos, muchísimo mejor. No tóxicos, por supuesto. No excesos, ahí vemos al niño como diciendo que me como las verduritas o la torre esta del bocadillo que se ha preparado, y a veces nos vemos así, ¿verdad? En la decisión de lo sano o lo que me gustaría. Bien, los 8 principios de salud, esos sí los necesitamos, sí son necesarios para nuestro organismo. La confianza en Dios. Podríamos decir que si el ejercicio, yo les comentaba que era una de las herramientas más potentes para poder soportar y superar las adicciones, la confianza en Dios yo diría que es la primera. En ocasiones la adicción que tenemos es sencilla y no pasa nada y lo sufrimos una semana y en una semanita más o menos se nos quita la adicción. Pero en otros casos, cuando las adicciones son muy fuertes y la persona está muy enredada, necesita un poder superior. Cuando la persona intenta, nosotros sabemos que durante una semana es lo más fuerte, es el periodo más crítico en cualquier adicción, porque físicamente nuestro cuerpo nos va a pedir aquello que le hemos estado dando durante tiempo. Pero a partir de esa primera semana ya el cuerpo empieza a dejar de pedirlo y es nuestra mente la que nosotros tenemos que trabajar y acondicionar y decirle que no necesitamos eso. En ese proceso, en ese tiempo en el que estamos luchando para decir no a nuestra adicción, lo más grande que tenemos es el poder de Dios. Que la persona en esos momentos pueda decir, Señor, yo sé que estás conmigo, que puedes ayudarme a superar esta adicción. La persona se siente con un poder que viene de lo alto. Y entonces es cuando nosotros vemos maravillas y cambios. Isaías 41:13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor, tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Durante ese tiempo en el que se está dejando la adicción, la persona necesita ayuda externa. En general, se necesita ayuda externa. No solamente la de Dios. Bueno, esto era... Vale. No solamente la de Dios, sino necesitamos también sentir que los nuestros, que nuestros seres queridos están a nuestro lado. Estar unidos en oración, estar orando y que la persona sepa que se está orando por ella, le da mucha fortaleza también. En Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Reflexionando y preparando esta temática para hoy, pensé algo que me han dicho hoy durante la comida. Todos tenemos algún tipo de adicción.
Todos tenemos alguna cuestión nociva que nos lleva a llenar ese vacío que nosotros tenemos. Y la mejor forma es que nosotros hagamos una reflexión con el Señor y podamos pedir su ayuda, sentirnos que Él nos está ayudando para poder ir adelante y superarnos día a día en ese compromiso con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Yo quisiera, para terminar, hacer una oración, agradecerle, como dije al principio, su presencia. Espero que nos quedemos con una cosita de lo que hemos hablado en esta tarde y que podamos no solamente quedárnosla para nosotros, sino que podamos explicar todas estas cosas que Dios nos regala, que las podamos llevar a los demás. Les puedo pedir que nos pongamos en pie para orar. Te damos gracias, Padre, te damos infinitas gracias porque nos has llamado a un pueblo que no solamente tiene un conocimiento espiritual, sino que además tú nos llevas a un conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestras necesidades. En la temática de hoy, de las adicciones, yo quiero pedirte que si alguno de los presentes está enredado en una adicción, que tú lo puedas liberar. Que si nosotros tenemos familiares que están sumergidos en el mundo de las adicciones, que tú puedas tocarlos en este momento, Padre, y que ellos puedan poco a poco ser liberados. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.